El Mundial acabó, el deporte sigue. Junto a Adidas, en el deporte nada es imposible, dice Adidas. Comprar original en nuestras tiendas Adidas. Hay tres elementos en esto. El primer elemento es el conocimiento que se tiene como Santa Cruz, el crecimiento poblacional anual, los datos de coparticipación tributaria que vienen del año 94, cuando nos transfirieron el desarrollo humano, los hospitales, ¿no es cierto?, los establecimientos educativos. Y a partir de ahí, desde la alcaldía, el mes de junio, propusimos un proyecto de decreto que esto empezó en mayo, en reuniones en el Comité Pro Santa Cruz, a la cabeza de Tello Cochamanidi. Ahí hicimos una comisión pequeña y planteamos nosotros un proyecto de decreto, ya yo como secretario municipal, en julio, los primeros días de julio, ¿no es cierto?, y salió el decreto 4546. Ahí no había muchos problemas, que era un decreto medianamente completo, solo que no daba los datos de resultados en el tiempo y el plazo, porque como el decreto decía 16 de noviembre del 2022, nos quedamos tranquilos porque todavía teníamos un año para que el 2023 estén los resultados. Por eso ese decreto no estableció y dijimos, no importa, tras que salga el 16 de noviembre del 2022 el censo, en 8 meses máximo, un año están los resultados y nos da para incluir los temas el 24 y para la gestión 25-30 los escaños. Hasta ahí no hubo problema. Nuestra preocupación surge a fines del año 2021, cuando nos dimos cuenta que el INE no estaba trabajando bien. Sendas cartas fueron y vinieron hasta el año 2022, hasta que el presidente, a raíz, ¿no es cierto?, del cambio de la ministra anterior, la señora Mendoza, ¿no es cierto?, y la declaratoria de enfermedad del director ejecutivo del INE, que renunció el mes de febrero del 2022, ¿no es cierto?, y no se le aceptó la renuncia. Después de 2 meses se la rechazó la renuncia del actual director del INE, enfermo, obviamente, sin ejercicio. Y se cambió ministro de Planificación. En vez de la señora Mendoza entró Cusicanqui, ¿ya? Eso fue despuesito de abril. A partir de ahí, en julio se hizo la reunión del Consejo de Autonomía y se dictó el decreto 4760. Ya venían las turbulencias, ya cartas fuertes, etcétera, etcétera, con el señor presidente del Estado, por nada más de lo que no había trabajado el INE, pero también por la falta de acción de la ministra Mendoza, que después dijo, ¿no es cierto?, que una mano negra fue la que intervino. Bueno, el ministro Cusicanqui seguía argumentando que se podía hacer el censo el 16 de noviembre, se va a la Cámara de Diputados, informa ahí que todo estaba listo para el censo, y era falso. A partir de ahí nos empezamos a preocupar cuando el presidente convocó a un Consejo Nacional de Autonomía sin agenda. Ese consejo, el 12 de julio, hizo producir el decreto 4760, que tampoco los gobernadores dijeron que se vaya a mayo, junio del 2024 el censo. Hablaron de una postergación para que el INE lo haga mejor, en otra fecha, pero hablaban de una fecha de 6 meses. No hablaban de 2 años, de casi 2 años. Entonces, a partir de ahí, ya empezaron las movilizaciones a partir del decreto 4760. El equipo técnico estableció, convencido de que el INE no había hecho su trabajo, que ahí debió reestructurarse el INE, intervenirse el INE, pero el presidente no quiso, ¿no es cierto? Es decir, lo encubrió al Instituto Nacional de Estadística, puso una señora de responsable de censo, cuando ese cargo, por ejemplo, debe estar ahí dentro del INE, pero no tiene facultad como el director ejecutivo, que es nombrar a su personal, gastar los recursos, etcétera, etcétera. A partir de ahí, ¿no es cierto?, el equipo técnico, por responsabilidad, estableció que el censo se podía realizar el 28 de junio del 2023. Y el INE, después de tanta presión, de un paro de un día, porque después vino el paro de los 2 días, ¿no es cierto?, de 48 horas, estableció la reunión de coordinación el 15 de agosto en Santa Cruz. Ya estábamos corriendo contra el tiempo porque ya el decreto 4760 salió el 13 de julio del 2022, diciendo que era mayo, junio, y ahí empezó la confrontación. Resulta que el 15 de agosto, ¿no es cierto?, ya el INE vino a Santa Cruz, hubo un diálogo, y ahí se estableció que el censo se iba a hacer en mayo, junio del 2024, y que los resultados, escúchese bien, saldrían después de un año, en junio del 2025, y los definitivos en junio del 2026, 2 años. Eso era inaceptable. Ahí hubo una hecatombe.
Y el gobierno siguió utilizando los videos diciendo censo con consenso, censo, y lo sacaba a toditos. No dejaba meter celulares, no dejaba entrar a la prensa para que no se sepa lo que no había hecho el INE ni el gobierno con relación al censo. Y ahí empezó la confrontación. Después de eso hubo un plazo hasta el 3 de septiembre, 2 de septiembre, para poner fecha al censo. Tampoco sucedió eso. Y el 30 de septiembre viene el cabildo y se aprueba a partir del 22 de octubre el paro indefinido, después de 2 paros. Seguía argumentando el gobierno que el INE tenía todo listo, pero que se iba a hacer el 2024. No hablaba de resultados. Nunca hubo una propuesta ante el paro que los resultados iban a salir en septiembre, como ahora se ha aprobado mediante ley. O sea, el que diga lo contrario es falso, porque el equipo técnico analizaba todo el proceso. Producto de eso, el equipo técnico, llegamos a octubre y dijimos que se podía hacer en octubre el 2023. Y dijimos también, yo manifesté, que si llegábamos a noviembre o diciembre del 2023, ya no había cómo hacer censo el 2023, que si llegábamos a octubre o noviembre del 2022, ya no había sin fecha, ya no había cómo hacer censo el 2023, porque mínimo necesitábamos 11 meses para hacer un censo más o menos de calidad, porque con el estado actual del INE, ni el 23 de marzo del 2024 se va a hacer de calidad el censo. Y eso lo garantizo, porque si no hay una reestructuración profunda de la institucionalidad del INE, no se va a poder hacer. Entonces tenemos que ser nosotros los cruceños los veedores directos. Como yo he dicho, hay que perseguirlo y fiscalizarlo al INE como la sombra al cuerpo. Eso es que. A partir de ahí, 2 decretos ya iban. Nunca antes ha sucedido eso. En los 11 censos de población y 5 de vivienda, se dicta un tercer decreto en pleno paro indefinido. Eso fue el 13 de noviembre del 2022. Y ahí se establece un decreto muy mal escrito, porque nunca los decretos salieron bien escritos, donde dice primero que se realiza el censo el 23 de marzo del 2024 y dice un día. Es decir, en un día se van a censar áreas urbanas y áreas rurales. Y eso es casi imposible en un día, salvo que se vayan a movilizar 2 días antes, etcétera, etcétera. Pero siempre el trabajo en áreas rurales es 3 días y mínimo 2 días. Pero no, bueno, en segunda parte de ese decreto 4824 establece que los datos, resultados preliminares, como si fuera un proceso electoral, no existe eso en el INE, resultados preliminares, todos son datos de estadísticas oficiales, porque sirven para recursos. Y esto solamente ese decreto establece recursos de coparticipación. No establece en septiembre, no establece datos para escaños. El gobierno dice que los escaños corresponden al TC, efectivamente es así, verdad, pero es una verdad media, porque el TC no puede hacer nada si no tiene los datos de estadísticas oficiales. Quiere decir que el gobierno miente. También el presidente mintió cuando dijo que los datos del censo no servían para distribuir recursos. Lo hizo en el canal estatal, en un programa. Entonces así venía diciendo. El censo, para que se entienda bien, ¿cuál es la lucha de fondo del censo? 3 elementos. El primero, el modelo boliviano establece que conocidos los resultados del censo, obvio tiene que haber censo para que haya resultados, se aplican en 3 áreas, más allá de la planificación. La primera área es la distribución de recursos de coparticipación, los datos oficiales que salen por decreto supremo, porque ahorita el decreto supremo vigente es el 1672. Y el segundo elemento es para conformar la Cámara de Diputados, eso es constitucional. Entonces, a partir de ahí, esos datos, ¿no es cierto?, se van directo a derechos fundamentales: salud, educación, desarrollo productivo, empleo, etcétera, etcétera. 20% directo a los 339 municipios y 5% a las 10 universidades. Entonces son derechos fundamentales. Y los derechos políticos es el derecho que tenemos todos los bolivianos a conformar, el derecho de ciudadanía a conformar, ¿no es cierto?, los órganos de poder. Esos son. Y colateralmente, después de los datos
y de la ley de distribución de escaños entre departamentos, se revisa, se actualiza el padrón y se hace la geografía electoral con circunscripciones uninominales. Esos son los derechos políticos. Entonces, como esto es el censo, como una política de Estado, toda la gente sabe qué se va a hacer después de los resultados. Vamos a controlar padrón, vamos a controlar circunscripciones nominales, ¿no es cierto? Que la gente valga lo mismo en zona urbana que en área rural, etcétera, etcétera. Entonces, la vida de los bolivianos va a cambiar hasta en el ámbito político. Esos son los temas de fondo en la lucha por el censo. No es solamente una cuestión de recursos para dar a los alcaldes, no es solamente eso. ¿Dónde se inscriben los cabildos? ¿Dónde se inscribe, no es cierto, la democracia directa, la protesta? Que está inscrita hasta en una ley, el derecho a la protesta, porque había hasta un decreto que ha sido abrogado que prohibía el uso de dinamitas y ahora está permitido. Ese es un derecho constitucional que lo ha regulado el gobierno desde el año 2012, después de la Constitución, el señor Evo Morales, ¿ya? Entonces, ese es el derecho, es decir, han habido el penúltimo cabildo que estableció el paro indefinido, se lo hizo con verificación del Estado. El Tribunal Departamental Electoral acompañó el proceso y ahí se resolvió. Lo único que no hizo bien el Tribunal Departamental es contar bien los ciudadanos que asistieron al cabildo. No importa, pero acompañó el Estado. O sea, quien diga, ustedes han decidido el paro y lo han hecho y todo para esto, miente, no le dice la verdad a la gente, porque el cabildo el 30 de septiembre, el Tribunal Departamental Electoral estaba ahí verificando. El otro elemento es que cualquier comisión de delito frente a los resultados del censo, cualquier comisión de delito, primero, hay una ley que nos ha dado la razón, porque una ley, 3 decretos supremos más una ley, establece distribución de recursos a los que tenemos derecho los ciudadanos como derechos fundamentales a la salud, la educación, etcétera, etcétera, y el otro al derecho a que conformemos esa Cámara de Diputados del año 25 al año 30, en esa gestión gubernamental, en ese periodo constitucional. Entonces, ese es un derecho ganado y adquirido. Nunca antes ha habido una ley y 3 decretos como ahora en este censo, que según el gobierno se va a realizar el 23 de marzo del 2024. Todo eso, o sea, hace, no es cierto, desaparecer cualquier vestigio que se quiera frente a los líderes cruceños entablar un proceso judicial. ¿Por qué? Porque el otro elemento fundamental, todos los hechos sucedidos, producto del paro, etcétera, etcétera, como consecuencia tienen procesos iniciados y muchos de ellos tienen hasta detenidos. Entonces, lo que se pretende establecer son 3 elementos. Primero, criminalizar, judicializar la protesta, que está garantizada por la Constitución en la libre expresión, el derecho a asociarse, etcétera, etcétera. Y segundo, que esa protesta, ¿no es cierto?, está garantizada por una ley de Evo Morales y por decretos que ha dictado, donde lo único que se prohíbe en las protestas es el uso de las dinamitas. El segundo elemento es criminalizar los cabildos que están en la Constitución, para que nadie más se atreva a hacer cabildo para realizar paro. Es decir, tratar de establecer, esconder una falta del gobierno, la comisión de un delito de incumplimiento de deberes, queriendo procesar a otras personas ajenas a ese incumplimiento de deberes como delito, lo que cometió el INE y lo que cometió el gobierno. Y el tercer elemento, ¿no es cierto?, es justificar que el gobierno siga estigmatizando a Santa Cruz y a sus líderes de separatismo, de terrorismo, porque la palabra más fácil y más suave que utiliza el gobierno frente a los líderes cruceños es terrorismo. No saben ni qué es el terrorismo, pero lo dicen, lo hacen, cambian la jurisdicción, pisotean la Constitución. Entonces, ¿en qué ha acabado todo esto? En 3 elementos. Primero, que se reconozca la lucha del pueblo cruceño y de los 8 departamentos a tener censo para tener recursos y representación política. El derecho al desarrollo. Segundo, el elemento de la importancia de Santa Cruz
frente a este proceso que debe ser una política de Estado y no puede ser burlado, es decir, la presencia cruceña frente a los derechos fundamentales de todos los bolivianos, y se asume la defensa. Y el tercer elemento es que el ámbito electoral va a cambiar, porque Santa Cruz pasará a tener más parlamentarios porque tiene más población. Ese es el modelo boliviano en la Constitución. Segundo, la revisión de esa relación se refiere a la vigencia del Estado constitucional de derecho. No puede ser que el gobierno, que tiene una visión atrofiada, el gobierno cree que el gobierno es el Estado, y no es así. El Estado es republicano, o debiera ser republicano y funcionar con independencia de órganos, etcétera, etcétera. Cada órgano tiene una función, entonces no funciona así el Estado, ¿no? Y el tercer elemento es que esa revisión esté planteada frente a tres elementos. Uno es que hay cambios que se pueden hacer mediante ley. Hay otros cambios que se pueden hacer mediante modificación parcial de la Constitución. Y hay otro que mediante asamblea constituyente, que es la forma de gobierno. Tenemos derecho a ir por el camino constitucional de la reforma constitucional o de las modificaciones. Por ejemplo, uno de los elementos centrales para modificar el Ministerio Público es modificar la Ley 260. No se necesita tocar la Constitución para tener fiscales departamentales y fiscales, obviamente, ¿no es cierto?, de materia, que sean nombrados mediante ternas a la Asamblea Departamental, ¿no es cierto?, y que sean designados, ¿no es cierto?, por el fiscal general, de ternas que nazcan de la Asamblea Departamental para institucionalizar. Ahí no se necesita modificación parcial. No se necesita modificación parcial para desmontar toda esa estructura de autonomías, de leyes autonómicas que han centralizado el proceso. 16 concurrentes y 7 compartidas se pueden traer a las regiones o hacer autonomías sectorializadas. Y para cambiar también muchos artículos de la Constitución se necesita modificación parcial. Por último, para plantear un modelo federal de Estado, que nadie se debe enojar de hacer una propuesta o debatir, se necesita asamblea constituyente. Esa es la revisión. Es decir, cómo la revisión de nuestra relación no es otra cosa que revisar el contrato social, que ha habido una ruptura. No puede haber vigente el contrato social cuando la policía es del gobierno, no es de los ciudadanos. La Procuraduría está manejada de una forma corrupta. El Poder Judicial, fiscales, jueces, Contraloría, Defensor del Pueblo. Es esa la relación, es decir, el funcionamiento del Estado. ¿Quién se puede oponer a eso? ¿Por qué los políticos en Bolivia son tan miserables que están preocupados quién va a ser fiscal, quién va a ser juez, quién va a ser procurador? Y eso es para dos áreas, uno para perseguir y otro para defalcar, para impunidad. Para eso solo sirve que un presidente, un ministro esté preocupado quién va a ser el fiscal general. Ese es el gran tema de fondo. Por eso es que Bolivia en institucionalidad es miserable, porque los políticos están preocupados quién va a ocupar cargos públicos para que haya impunidad o para perseguir, para las dos cosas. Entonces, ese es el ámbito. Entonces, el censo nos ha hecho despertar a la población boliviana, no solamente para cuestiones, reitero, de desarrollo, que le corresponde hacer a los municipios y la educación a las universidades, sino también para el tema de cambiar el ámbito electoral y el ámbito de los derechos políticos, y para que también se revise esa relación con el gobierno y el Estado, de cómo está el Estado constitucional de derecho funcionando en Bolivia. Ese es el tema de fondo del censo, donde el cabildo está en el artículo 11 de la Constitución Política del Estado, el paro, ¿no es cierto?, está en los artículos correspondientes a la libertad de expresión, a la libertad de asociarse, a la libertad de protesta, ¿no es cierto?, sin otro requisito que manifestarse en las calles o en cualquier escenario, ¿no es cierto?, sin que con esto constituya delito. No puede haber terrorismo, sedición, todos esos tipos de delitos que necesitan una organización criminal para realizarse. Pero aún así, una investigación imparcial, al primero que debería investigarse, al señor presidente, al del INE y al Ministerio de Planificación, por incumplimiento de deberes. ¿Quién dio lugar a todo esto? A que se postergue el censo 1 año y medio por no haber hecho el trabajo. ¿Dónde se descubrió que no hizo el trabajo? Nunca el INE. Incumplimiento del decreto 45-46 se estableció en julio, cuando se hizo el Consejo de Autonomía el 12 de julio del 2022, porque ahí el INE ni siquiera informó ni apareció porque no había hecho nada, ¿no es cierto? Por eso es que se postergó 1 año y medio más.
Y el otro elemento de fondo, ¿por qué no se investiga a través de una comisión de la verdad toda la intervención del ministro de Obras Públicas, ministro de Gobierno, de toda una estructura policial, ¿no es cierto?, que estableció cerco con dirigentes sindicales, dirigentes gremiales, el acto de discriminación, como habla la señora ministra de la Presidencia, de Huarachi y de otros que todo el tiempo estaban confrontando y promoviendo la confrontación, y la actuación promovía eso. Cuando el paro era pacífico, cuando nadie se movía en Santa Cruz, ¿no es cierto?, y lo que queríamos más bien era arreglar el proceso en una mesa. Esos son los temas de fondo. Es decir, después de los 36 días va a haber un país antes y después. Es el despertar de la nación cruceña, de un departamento que está hastiado de los abusos del poder, está hastiado de la conducta infame de los órganos públicos, policía, fiscalía, contraloría, procuraduría, fiscalía, todos esos órganos que le hacen daño, lo agreden, han destruido el contrato social. Es decir, han destruido el contrato social y el tema de la parcialización, la utilización, instrumentalización de la justicia para perseguir. Fíjense que todas las denuncias son rechazadas de los oficialistas y todas las denuncias, ¿no es cierto?, en 24 horas son aceptadas contra los que piensan distinto. Ese es el escenario actual en Bolivia. Si necesitas arreglar equipos electrónicos, tenés que ir a Electrónica Robi. Paquito Moya, ese sabe un montón. Electrónica Robi, Avenida Radial 27, entrando 30 metros del cuarto anillo al lado derecho. Teléfono fijo 345-0095, celular 709-00110. Si andas buscando batería para tu vehículo, Energy Center es la mejor opción. Representante oficial de Eliar y Panasonic, baterías importadas de alta gama que están a tu disposición. Energy Center es la mejor opción en batería, porque cuenta con excelente servicio postventa y te da garantía por vida. No puedes pedir más. Energy Center, anotate 690-06060. Un día lo vas a necesitar y es mejor tenerlo en el teléfono 690-06060. En Limpio se trabaja con empresas, oficinas, fábricas, condominios, urbanizaciones, colegios, clínicas y hospitales, refacciones y construcciones civiles, electricidad y aire acondicionado, servicios asegurados con póliza de responsabilidad civil y daños a terceros, y sus precios se ajustan a cualquier presupuesto. Pedí cotización en el 773-33089.